tardes, jóvenes. Estamos en la cátedra de Geopolítica del siglo XXI. Siendo la 1 de la tarde, vamos a trabajar sobre el temario, pues, que corresponde en materia de Geopolítica del siglo XXI. Es una unidad que está asignada con 3 créditos. Su objetivo terminal, pues, ustedes ya lo deben conocer, que está dentro del programa sinóptico, donde el participante a finalizar profundiza sobre la realidad geopolítica como formación básica que fortalece la función como investigador, contemplando el territorio y el espacio como ámbito material y virtual de las prácticas sociales humanas. Todo ello establecido los parámetros de interacción entre los diversos actores que participan de manera activa de la comunidad internacional. Esto es fundamental porque de alguna manera pues ya ustedes tienen claro hacia dónde vamos y qué es lo que queremos al estudiar precisamente, al estudiar precisamente este, el temario de la geopolítica del siglo XXI. Este temario pues contempla 4 unidades: la unidad geopolítica, la unidad 2 que tiene que ver con factores geopolíticos estables, la unidad 3 que tiene que ver con los factores geopolíticos variables y otros elementos de geopolítica actual, y la unidad 4 que son las relaciones de la geopolítica con otras ciencias. Este es un escenario sumamente complejo desde el punto de vista académico, porque existe muchísima información sobre lo que es la geopolítica desde sus propios inicios. Ya más adelante lo vamos a ver porque cada uno de estas unidades pues contempla una serie de aspectos que hay que sustentarlo a través de un plan de evaluación. Voy ahora a tratar de compartir lo que es el plan de evaluación de lo que es la cátedra. Entonces, como pueden observar, cada unidad, hoy vamos a ver lo que es el concepto, origen, evolución, elementos fundamentales de la política, la geografía e historia. Entonces, vamos a trabajar con unos instrumentos llamados trabajo escrito, que es 15%. Casi todas las unidades tienen 15%, los trabajos escritos, y exposición 10%. Por eso es que hay una ponderación y hay una fecha de entrega. Es decir, que si nosotros vemos la clase hoy, la próxima entrega de este temario es el 7 de octubre. Y así sucesivamente, cada unidad que veamos, sea síncrona o asíncrona, tiene 8 días para la elaboración del trabajo escrito y la exposición. Esa exposición, por supuesto, será a través de un video que ustedes montarán en la plataforma. Ahora bien, en la unidad 1 se hizo en 2 partes. La parte del día de hoy, que tiene que ver una actividad síncrona, donde vamos a recurrir a una serie de aspectos, donde vamos a hablar de lo que es el concepto, origen, evolución, los elementos fundamentales, lo que es la política, la geografía y la historia. Entonces, esa misma unidad 1 la vamos a ver en actividad asíncrona, que es el próximo viernes, a través el medio, por este medio que va a ser asíncrono. Se va a dar material pues para que ustedes estén atentos a su contenido y vayan desarrollando ese trabajo que tienen que enviar a través de la plataforma. Por supuesto que cada trabajo escrito tiene un 15% y cada exposición tiene un 10%. Los elementos para hacer estos trabajos deben regirse de acuerdo al manual que tiene Gelexit para que lo hagan su propia entrega. La segunda clase síncrona, que tiene que ver para el día 14 de octubre, dentro de 15 días, es la unidad 2, que trata sobre los factores geopolíticos estables. Hay una descripción de todo un contenido. Habla sobre lo que tiene que ver con lo que es el territorio, lo que tiene que ver con la parte de esos elementos que lo constituyen,
háblese sobre lo que es el contexto geopolítico y socioeducativo, lo que tiene que ver la parte de los espacios aéreos y marítimos, y así sucesivamente, tiene que ver con la parte de lo que es el clima, la parte, lo que es las regiones geográficas, lo que es las distintas vías de comunicación y la interacción entre los distintos factores que se rigen en un determinado territorio. Por supuesto que la unidad 3 que tiene que ver, que la vamos a ver en la semana 4 tiene que ver con los factores geopolíticos variables y otros elementos de la geopolítica actual. Igualmente, ahí tocamos el otro elemento que tiene que ver con lo que es una nación, que tiene que ver con la población, todo lo que contempla los elementos de la sociedad como tal dentro de un territorio y por supuesto que allí se trabajarán todo lo que es la parte de los aspectos estáticos de la población y los aspectos dinámicos, incluido lo que tiene que ver con las tecnologías y las revoluciones científicas e industriales que se desarrollan en la modernidad. En la semana 5 que es la otra clase que tiene que ver con, con el temario síncrono, es la relación de la geopolítica con otras ciencias. Aquí, pues, las ciencias que son vinculantes con la geopolítica del siglo XXI, es un temario bastante extenso, se va a colocar. Entonces, vamos a trabajar 3 semanas eh, intermedias, o sea, una clase síncrona que es hoy, que es la unidad 1 parte de la unidad 1 la semana 3 que tiene que ver con la unidad 2 factores geopolíticos estables, es la síncrona, que es el día 14 de octubre, y la última clase, que es la síncrona, que es el día 28 de octubre, que es la unidad 4 referida pues a la relación de la geopolítica con otras ciencias. Como pueden observar acá, es un temario bastante extenso, hay que leer, hay que leer lo suficiente en materia de geopolítica. Hay muchos que han escrito sobre geopolítica a nivel internacional. Uno de los mayores énfasis o países que hace énfasis en geopolítica precisamente son los países desarrollados y algunos países subdesarrollados que han contemplado la materia geopolítica porque ellos de alguna manera pues se sienten aludidos en una competitividad de ubicación por los elementos bien sea económicos, políticos, sociales, culturales, entre otros, y que de alguna manera pues tratan de lo posible de ser parte del escenario mundial para la defensa de sus intereses geográficos y políticos de un territorio donde los gobiernos de alguna manera interactúan con otros desde el punto de vista de un sistema internacional donde hagan vida los elementos políticos de un escenario que tratan los gobiernos, vale decir, de un ordenamiento democrático y que de alguna manera esa estructura de un Estado hace que se vincule con otros a fin de mantener un intercambio, una interrelación, bien sea disciplinaria, multidisciplinaria o transdisciplinaria de los escenarios de la geopolítica mundial, sobre todo la del siglo XXI. El siglo XXI, que es la que está rodando pues, en la actualidad, como podemos ver cómo existen naciones que entran en conflicto por sus propios intereses y sin menoscabo de la calidad de vida de los ciudadanos, de su propia población, y dan cabida a una serie de elementos donde quienes sufren precisamente esos altercados entre las diferentes tendencias o los diferentes intereses de las naciones es el pueblo como tal. Por eso que, bueno, tenemos el ejemplo de Ucrania con Rusia, como de alguna manera esas poblaciones han habido esa cantidad de elementos que desde el punto de vista de la vulnerabilidad han sido
focos de escenarios de pérdidas de vida y que de alguna manera pues la calidad de vida de esos ciudadanos, de esa población, se han tenido que mm, salir o abandonar o dejar sus intereses patrimoniales, económicos, laborales, hacia otras latitudes porque no tienen una seguridad de Estado de Derecho y mucho menos de vida en X sector. Como se puede observar, entonces acá tenemos 4 unidades que la vamos a ver, 4 unidades que la vamos a desarrollar en 5 semanas. Este, en todo caso, es precisamente el plan de evaluación de esta cátedra de Geopolítica del siglo XXI. Acá voy a cerrar, voy a dar, voy a dar apertura a la unidad 1, que es la que vamos a tratar el día de hoy. Y bueno, como pueden observar, el objetivo de esta cátedra es precisamente que el participante, al finalizar, profundizará sobre la realidad geopolítica como formación básica que fortalece la función como investigador, contemplando el territorio y el espacio como ámbito material y virtual de las prácticas sociales y humanas. Todo ello establecido en los parámetros de la interacción entre los diversos actores que participan de manera activa dentro de la comunidad internacional. Existen muchísimas organizaciones donde hay países que se alían o hacen alianza para tener un objetivo principal, que es mantener un interés común, bien sea desde el punto de vista de la parte económica, de la parte política, de la parte territorial, de la parte cultural o de la parte de intereses de intercambio binacional, vale decir, y es importante que se precise en cada uno de estos escenarios de la geopolítica del siglo XXI la concepción, cómo se conceptualiza la geopolítica de diferentes puntos de vista. Entonces, la unidad 1, que es geopolítica, dice concepto, origen y evolución, elementos fundamentales de la política, la geografía y la historia. Habla de lo que tiene que ver con la geopolítica, Estado y gobierno, la tipología tradicional de las formas del poder político, el examen de las tipologías según la doctrina, significados atribuidos al concepto de democracia, lo que tiene que ver con la relatividad temporal de la calificación de los ordenamientos democráticos, las formas de gobierno democráticos y su tipología, los recursos al criterio de la titularidad del poder de los órganos y las relaciones recíprocas entre órganos constitucionales, formas puras y mixtas. Como ven, este es un escenario bastante amplio en contenido académico. Hay que leer bastante, hay que leer mucho, mis estimados participantes. Recuerden que a nivel de posgrado, uno como facilitador le da las orientaciones hacia dónde deben ir los elementos principales a investigar, qué es lo que deben buscar, qué es lo que deben sustentar. Recuerden que en materia de posgrado, no es que ustedes van a construir conceptos o constructos, ustedes van a hacer argumentación, reflexión o crítica de un contexto, de una proposición que hayan hecho o que haya hecho alguien y van a refutar o van a ser parte de ello en función a sus propios criterios y a sus propios estudios que realicen o contrastan conceptos de diferentes autores para después construir su propia conclusión. Entonces, aquí tengo un concepto
de Geopolítica de Pedraza, del 2010, bastante viejito, hace 12 años, donde Pedraza señala, pues, que la geopolítica es un estudio dinámico e interdisciplinario. Yo le comentaba en la clase, en una clase de gerencia política a unos estudiantes, que precisamente la gerencia entra a constituirse como una materia, aparte de ser dinámica, es disciplinaria, interdisciplinaria, multidisciplinaria, y le comentaba que podía ser transdisciplinaria, porque así como la gerencia en la política tiene esa característica, la geopolítica en materia de gerencia puede verse en ese mismo escenario como disciplinaria, interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria. Por eso es que desde el punto de vista teórico, eh, este escenario está visto desde las ciencias políticas porque tiene que ver con las relaciones internacionales, tiene que ver lo que es la geografía y la ciencia en materia de lo que es la economía y la historia. Por eso es que en materia de geopolítica las relaciones internacionales contribuyen a ese concepto que llaman poder, a esa parte que llaman desempeño, a esa interrelación y configuración sistémica porque va en forma gradual. Y por supuesto que la geografía es la esencia, pues es el escenario vital, aparte de que va amarrado, casada con la economía, porque de allí es donde conjugan esos recursos y de alguna manera la historia ha dicho que la geopolítica pues ha cumplido una evolución y una dinámica dentro de los escenarios de la política. Por eso es que, bueno, Pedraza manifiesta pues esta concepción, no está fuera de la realidad, es una realidad fáctica que está en cada uno de los escenarios de lo que es la política y lo que es la geografía. Por eso es que las relaciones internacionales juegan papel fundamental. Un país, un país solo, sin relaciones internacionales, es como un árbol en el desierto. Pero si un país conjuga con otros elementos fundamentales de su misma tendencia, háblese de países democráticos, a hacer relaciones internacionales o relaciones que juegan papel importante de sus intereses comunes, entonces podemos hablar de un bosque en el desierto. Tiene vida, tiene vida panorámica, tiene vida evolutiva, tiene vida trascendental, tiene vida en el tiempo. Entonces, por eso es que los países no se pueden aislar de la realidad mundial, no se pueden aislar de sus vecinos, no se pueden aislar de sus elementos vinculantes en materia, vale decir, democrática, en los escenarios de política, económico, de recursos que le puedan dar esa voluntad a cada uno de los integrantes que conforman esas alianzas interdisciplinarias, como dice Pedraza, para que pueda constituirse la propia geopolítica. Hay otros conceptos de lo que tiene que ver con, y lo vamos a ver más adelante, porque hay varios autores, pero vista la geopolítica como una disciplina desde su nacimiento. Ahora hay una discusión a nivel de las concepciones, de cómo ha evolucionado la geopolítica, pero mayormente existe como una especie de una discusión, un desconocimiento certero de cuándo fue realmente que nace la geopolítica. Muchos han comentado pues que ha nacido de un geógrafo sueco en 1899.
el siglo XIX, ya a finales del siglo XIX. Pero otros dicen que a principios del siglo XX, ¿verdad? Al siglo XX, de manos de politólogos de origen alemán. En 1930, pues ahí comienza una serie de concepciones que fueron dadas a la geopolítica como elemento relevante dentro de un territorio, dentro de un escenario de la globalización. Sin embargo, a principios del siglo XX, ¿verdad? Como lo dice acá, el alemán Karl Haushofer implantó nuevas formas de ver y estudiar la geopolítica. Haushofer, eh, a raíz de, de esos eh, escenarios previstos entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, o sea, es decir, de 1940 en adelante, la Segunda Guerra Mundial en 1945, donde estallan todos esos países, ese conflicto bélico que hubo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, donde por supuesto Estados Unidos fue parte de alianzas con otros países para ser, ser, ser vinculante a estas dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, acá hay unas definiciones de geopolítica. Aquí yo traje esto de, de varios autores. Esto es un cuadro que está en internet y que hay diferentes definiciones. Fíjense que Ratzel en el 60, en 1811, 60, pues del poder, habla del territorio y habla precisamente de ese espacio vital, ¿sí? El Estado es un organismo vivo, un espacio vital, es un territorio como tal. Fíjese que Mahan en 1890 eh, señala pues ese dominio comercial que existe dentro de las naciones del mundo, da la importancia estratégica porque de alguna manera pues efectivamente hace paridad de lo que es el comercio, ¿verdad? El dominio de los mares para ese transporte que se hacen entre las naciones, ese intercambio comercial entre naciones, pero señala pues que la importancia estratégica del dominio de los mares para dominar el comercio y el mundo. Hay países que hoy tienen conflictos porque no tienen salida al mar y de alguna manera pues buscan alianzas con otras naciones a ver si su vecino le da oportunidad de tener acceso a la parte marítima. Mackinder en 1904, fíjese que él señala que es vital los espacios en cuanto a lo que tiene que ver a, a ese mundo de los núcleos que tienen que ver con ese crecimiento paulatino, ¿verdad? Que se hace como equilibrio de poderes. Fíjate que Mackinder señala que la isla mundial, dice dominio del mundo, habla que Harlem o el núcleo vital de Hinterland o espacio de crecimiento habla del equilibrio de los poderes. Sin embargo, Keyen usa el vocablo de geopolítica en 1916 y refiere que estas son relaciones entre la geografía y la política internacional. Señala de un Estado como un organismo geográfico viviente. Este autor, Rudolf, va más hacia la parte de lo que es la geografía, y combina
con la política internacional porque precisamente es el Estado de una nación que hace viva esa interrelación entre las naciones. Sí, recuerde que aquí aparece 1914, la Primera Guerra Mundial, hasta 1919. En 1917 se inicia la Revolución Rusa, que termina con la creación de la Unión Soviética en 1923 y se comienza a modificar el mapa político mundial. Fíjense que Haushofer, que ya lo habíamos nombrado en una oportunidad, en Alemania en 1928, señala como la lucha de vida o muerte de los organismos estatales por un espacio vital, el espacio vital que comentaba este, Ratzer, y la doctrina de las relaciones de la tierra con los desarrollos políticos. Habla del reparto del mundo en áreas de influencia. Haushofer hace más énfasis a los elementos de los espacios vitales, hace más énfasis hacia las relaciones que existen en esos territorios sobre desarrollos políticos y habla de las áreas de influencia. Es interesante tomar ese término, áreas de influencia, porque de alguna manera hace la precisión de las relaciones internacionales entre las naciones. En 1973, Kissinger señala pues que la geopolítica la vivimos en una época revolucionaria y que hay que crear un nuevo orden mundial. Habla de la bipolaridad, habla de la unipolaridad. Señala pues que de las partes de la industria y de la parte de las potencias que son o que manejan esa parte de la industrialización y de la militarización o de la industria militar, cuando habla también del multipolarismo. Y es importante destacar acá, ahora que hace referencia Kissinger de la parte de la industria y de la parte de la eh, militarización. En la Primera y Segunda Guerra Mundial se hizo uso mucho de la industria bélica, la industria que fabrica todo lo que tiene que ver con los elementos de defensa o los elementos que utiliza una nación para su defensa, vale decir, aviones de guerra, eh, todo lo que tiene que ver con las armas de tierra, ajá, armas de tierra-aire, ¿sí? De tierra-mar. Habla de lo que tiene que ver esa parte de, de las naves militares, fragatas, corbetas, acorazados, entre otros, los aviones de guerra sobre todo, artillado, la artillería de tierra, la artillería aérea, la artillería antiaérea, la parte de los misiles, la parte de toda esa industria bélica que construye esos elementos que son usados en la defensa de los países, pues ese es uno de los elementos que señala Kissinger que hay que tener cuidado con esta parte de naciones que se dedican a este tipo de elementos que de alguna manera pues juega papel importante en la economía de una nación. Sin embargo, Szymanski en el 79 sí entra en la parte de la era de la tecnotrónica. Esto ya está más cercano a los años 80, 90, al año 2000, o sea, más cercano al siglo XXI. Y por supuesto que hacemos cita textual, dice, las invenciones tecnológicas provocan cambios culturales y estos cambios en la estructura social
La élite que controle estos cambios controlará el mundo. Lo dice el presidente de la Comisión Trilateral. Habla de los modelos de orden mundial, según el Club de Roma. No está alejado de la realidad, Brzezinski, porque si alguna, si alguna materia es de interés geopolítico, es la tecnotrónica, es la tecnología, es la innovación, es la invención, tanto en la parte militar como en los demás escenarios, háblese culturales, políticos y sociales. Porque si ciertamente las naciones que manejan la tecnotrónica son naciones que van en desarrollo, en vía de desarrollo, son naciones desarrolladas, esas invenciones tecnológicas de alguna manera hacen pie firme a las naciones para los combates bélicos, háblese de las guerras, enfrentamientos entre naciones. Por eso es que es interesante estudiar los cambios culturales de una nación, porque hacen forma de una estructura regional. Ahorita pasamos a otros conceptos como el de Fu- Fukuyama. En 1992 señala elementos fundamentales sobre lo que es la historia de las guerras, sobre lo que tiene que ver a esas revoluciones sangrientas, a esas necesidades de la economía neoliberal, a esos apartados de las democracias liberales, a esos apartados de las ideologías, a esos apartados de ese orden democrático, liberal y del orden económico, político o geopolítico, vale decir, a esos escenarios viables y de viabilidad y fiabilidad dentro de la conquista de los territorios. Por eso es que eh, Fukuyama hace esa obra tan interesante de El fin de la historia y el último hombre, porque de alguna manera pues, se puede observar cómo la actividad neoliberal juega papel importante en lo que es la geopolítica y cómo de alguna manera hace énfasis hacia lo que es la historia humana para, en esos términos de la ideología, como él lo trata acá en el libro, donde de alguna manera hace una vinculación entre lo que es la economía, la política y el territorio. También tenemos a Huntington en esa obra que realiza, donde habla de las civilizaciones, habla de ese nuevo orden mundial, señala pues que los conflictos existentes son producto de algunos factores porque traen sus propias raíces ideológicas, ¿verdad? Traen sus propios intereses económicos y sus intereses culturales. Fíjense que nombra tres elementos fundamentales, ¿verdad? La parte de la ideología, la parte de la economía y la parte de la cultura. Pues bien, a todas estas, estos elementos conjugan en lo que se llama, algunos autores hablan de la civilización aguda, algunos autores hablan de esos ámbitos de las fortalezas genuinas, de la defensa de de algunas regiones que defienden su genuidad de sus ideales, de sus valores y hacen defensa a ellos producto de esa tendencia, pues, y de no, y de defender esos elementos, por supuesto que entran en conflicto con otras naciones porque hacen vulnerable a toda costa
sus elementos eh, fácticos en cuanto a lo que es a las ideologías y a los valores que se conjugan. Por eso que la geopolítica conceptual de Huntington señala pues esos tres elementos fundamentales: la ideología, la economía y la cultura. Más adelante vemos cómo, de alguna manera, hay una receptividad en cuanto a la concepción de lo que es la geopolítica. Acá vamos a lograr ampliar estos escenarios porque tenemos en 1933 en esta región de América, en Brasil, ¿verdad? Y también en México, cómo se ve o se visualiza lo que tiene que ver con los escenarios de la geopolítica. De alguna manera, la geopolítica es tratada a nivel de lo que es las fortalezas que tienen los países en cuanto al uso de los mares, al uso de las cuencas de hidrográficas, en cuanto a ese tráfico de elementos que le van a hacer valer sus poderes en los escenarios de aire, tierra y mar, porque también juega papel importante acá el concepto que señala trabajos en la parte de las cuencas hidrográficas, las ollas hidrográficas. Pues un país sin agua, pues es un país que está bastante limitado y las poblaciones, por supuesto, que van a abandonar su territorio porque ellos buscan vida en esos escenarios donde encuentran, por supuesto, elementos fundamentales para la calidad de vida. Sin embargo, también tenemos a Atencio en Argentina en el 65, pues habla que la geopolítica eh, confluye muchos elementos que son incidentes en ello, como son los factores geográficos en la vida y la evolución de los estados. Eh, sí, ciertamente señala lo que tiene que ver con la parte de la estadística, lo que tiene que ver con la parte militar, la conducción de la política interna y externa de un país juega papel importante en la geopolítica. Pinochet en Chile en el 65, pues señala algo que en otras naciones también la hacen ver cómo la geopolítica juega papel importante, pues la presencia del mar en el territorio es fundamental para un Estado y una nación, pues a eso lo hace un organismo vivo y un organismo dinámico y por supuesto que de alguna manera los intereses del mar juegan papel fundamental dentro de la geopolítica de una nación. Por eso es que también Golbery, Duboto, Silva en Brasil en el 67 hace esa contextualidad de lo que tiene que ver con la parte de la geopolítica porque juega esa plataforma de maniobras en la parte de los ejes económicos, vale decir, de la hidro y del mar y de los escenarios de lo que es la Amazonia, lo que es la parte de la continentalidad, pues lo hacen parte de ese comportamiento de la geopolítica en América del Sur. Entonces, estos dos autores hacen que la geopolítica juega papel importante en cuatro áreas de una plataforma. Habla del área noroeste, de la plataforma de la conexión de África, Europa y el Océano Índico, habla de la plataforma de maniobra del eje de la economía brasileña, habla del área amazónica, del platino de la Patagónica y de la parte continental de soldadura, vínculos suramericanos. Entonces, estos autores hablan de la geopolítica en esos cuatro escenarios, en esas cuatro áreas, pero
tomando en cuenta también la plataforma de la maniobra. También Enrique Guglielmi, eh, en una obra del Cono Sur, esto es importante porque señala pues que la geopolítica forma parte de esa realidad interna que tienen los países y que no solamente la geopolítica juega papel dentro de esas interrelaciones binacionales o internacionales, sino que también hay relevancia en los problemas por fronterizos. Es decir, que el Cono Sur, desde el punto de vista de la partida de la unidad latinoamericana como un núcleo de poder, también toma en cuenta esos grandes partes del poder mundial porque juega papel interesante lo que es la frontera de una nación. También toma en cuenta aquí lo que es Brasil como un gran competidor de Argentina. Eso lo señala en la obra de la geopolítica del Cono Sur. Otra concesión la da Mercado en el año 76 porque señala, como yo le decía anteriormente, la geopolítica como una ciencia multidisciplinaria. Yo le comentaba pues que la geopolítica es interdisciplinaria, interdisciplinaria, multidisciplinaria, como lo señala Mercado, y transdisciplinaria. Aquí toma en cuenta algo importante que los otros autores no han comentado, que habla de la seguridad de la nación. Aquí juega papel importante este aspecto de la seguridad de la nación, no como una seguridad exclusivamente, porque hay que tomar en cuenta que la seguridad, el desarrollo y defensa de una nación, porque juega en ese escenario crucial de la defensa, lo que es la seguridad económica colectiva. Pero mercado es quien señala como uno de los elementos fundamentales la seguridad de la nación y la seguridad económica colectiva. También otro autor como Castro, la autora, o sea, lo que es Teresina de Castro en el 81, señala pues lo que es la geopolítica y ella señala pues que el Atlántico es intercontinental, une pero es diagonal. Habla de que América del Sur está más cerca de Europa que de África, que las islas base de apoyo en rutas oceánicas de fronteración antártica, habla de la África es infantil y América Latina es adolescente, es jocosa en este contexto, habla de Hispanoamérica de espaldas al mar, de Sudamérica como Atlántico Sur y Mar Nostrum. Nostrum. Ahora, este es un término portugués. Ahora bien, esa parte del Atlántico, esa parte que está al frente de todo el mar que contempla Brasil como elemento fundamental de América, del continente americano, el Atlántico es un océano que aborda todo lo que tiene que ver desde Venezuela, desde lo que tiene que ver con la parte del Surinam, con la zona de reclamación, y bordea todo ese territorio hasta llegar a- pasando pues por Brasil y llegando por Argentina en las Malvinas, en el Cono Sur. Eh, También tenemos a Bernardo, quien en Uruguay en 1981 conceptualiza a la geopolítica en el siglo XXI como la élite pensante latinoamericana. Ok. Y entonces cerramos esta conceptualización. Hay otros elementos fundamentales que son de la unidad 2 de factores geopolíticos estables. Aquí tenemos lo que esta unidad 2 contempla, lo que es los factores geopolíticos estables, territorio, la estructura física, la determinación de las regiones geográficas. Tenemos la unidad 4, la relación de la geopolítica con otras ciencias. Aquí hay unos elementos fundamentales que podemos pasearnos, como es Durkheim,
Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, Godwin Carrington, habla de las Naciones Unidas del Mundo Cambiante, Langston habla del arte de pensar sin paradigmas, Kurtenbach habla del nuevo escenario de la seguridad y coloca aquí inseguridad en América Latina, que hay una amenaza para la democracia. Suleiman es una voluntad de conocer el sujeto y su pensamiento, un paradigma crítico. Como pueden observar ustedes, pues estos elementos de esta cátedra, ya por ser el término del tiempo, que es muy extenso. La geopolítica es sumamente extensa y sumamente interesante en estos tiempos, bueno, ya incluso el COVID-19 nos ha dado una idea cómo nosotros podemos estar visualizando en el siglo XXI la geopolítica, esas interrelaciones entre las naciones, que producto de esas conversaciones, de esos protocolos, tratados, convenios internacionales entre las naciones, que pueden darle vida a esos países de alguna manera en ese intercambio comercial, en ese intercambio de cultura, ese intercambio de política que las naciones necesitan porque de alguna manera pues forman parte de esta vida globalizada, esta vida donde las redes sociales nos dan esa calidad de vida para conocer en tiempo real qué está sucediendo al otro lado del mundo, al otro lado de la Tierra, qué hay, cuáles son los escenarios en aquellos países y qué países realmente necesitan de Venezuela, o Venezuela necesita de otras naciones y podemos ir pensando en esas interrelaciones políticas a través de convenios, tratados y protocolos. Bueno, mis estimados amigos, podemos llegar al término de esta cátedra y vernos dentro de 8 días en la actividad asíncrona para dejarle montado pues todo el material que ustedes necesitan para su consulta. Hasta una nueva oportunidad.